Muy buenos días. Me quiero dirigir brevemente a las hermanas, a las que son mamás. ¿Cómo les fue? Muy bien, gracias. ¿Las festejaron? Mucho. ¿Sí? ¿Seguro? ¿Quiénes? ¿Sus esposos o sus hijos? Todos, la familia, bueno. Mi esposa siempre me dice, oye, ¿y me vas a festejar? Digo, discúlpame, yo lo haría con mucho gusto, pero tú no eres mi mamá. Sí, eres mi esposa. Sí. Digo, te deben de festejar tus hijas. Tienes 2. Pero no importa, yo también te festejo. ¿Verdad? Claro que sí. Hermanas, no sé si escucharon esta semana acerca de los regalos que el mundo empezó a dar. Esta semana hubo 2 regalos que el mundo dio. No sé si los escucharon. Fue como un adelanto al Día de las Madres. ¿Por qué digo esto? Bueno, porque en primer lugar, el primer regalo es que el Congreso de los Estados Unidos esta semana, para ser precisos, el día martes de esta semana, está proponiendo en Estados Unidos aprobar la ley HR 6090, que consiste básicamente en prohibir la Biblia. Sí, escuchaste bien, en prohibir la Biblia, específicamente el Nuevo Testamento, por considerarlo discurso de odio o antisemitismo. Imagínense a dónde estamos llegando en nuestra sociedad, en el mundo. Hacer a un lado la palabra de Dios. El segundo regalo, por decirlo así, fue el día 10 de mayo, el viernes. La ONU, la Organización de las Naciones Unidas, el día viernes 10 de mayo, votó por reconocer ya a Palestina como un Estado-nación. Hubo una votación donde 143 naciones votaron a favor, 25 abstenciones y 9 en contra. ¿Saben lo que significa esto a nivel profético? En cualquier momento, hermanos, la iglesia se va, surge el anticristo y firma el acuerdo de paz. Bueno, estas son propuestas, no es oficial todavía ninguna de las dos. Todavía no. Oficial todavía no son, pero ya están ahí. El Congreso y las Naciones Unidas. Hermanos, tenemos que aprender a discernir los tiempos que nos ha tocado vivir de acuerdo a la palabra de Dios. Bien, vamos a inclinar nuestro rostro, vamos a orar, a pedirle a Dios que bendiga su palabra, que en esta mañana va dirigida con mucho cariño a nuestras hermanas. Vamos a inclinar nuestro rostro. Padre, en esta mañana bendecimos tu santo nombre, damos gracias por tu presencia entre nosotros y porque en esta mañana tenemos la libertad de congregarnos y de acercarnos al trono de tu gracia para pedirte humildemente, oh Dios, que cada una de mis hermanas en Cristo aprendan en esta mañana a cultivar las cualidades que son de acuerdo a tu palabra en sus vidas, porque esto traerá gloria a tu nombre y bendición para ellas en especial. Yo te lo ruego, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.
Yo quisiera empezar preguntándoles en esta mañana a todas y cada una de mis hermanas que están aquí, a las cuales me voy a tratar de dirigir en esta mañana con mucho amor, con mucha sabiduría y con mucho respeto. Quiero preguntarles primeramente, ¿alguna de ustedes tiene alguna cualidad en su vida específicamente? Y si tienes alguna cualidad en tu vida, ya sea una, dos o varias, ¿cuáles son estas? ¿Podrías mencionar alguna? ¿Alguna cualidad en tu vida? Por ejemplo, algunas de ustedes podrían decir que son amigables o sociables. ¿Qué sería lo opuesto a amigable o sociable? Conflictivas, introvertidas, o a lo mejor eres prudente y digna de confianza. Lo opuesto sería comunicativa o chismosa. O a lo mejor, vuelvo a repetir, tienes la cualidad de que eres generosa o dadivosa. ¿Cuál sería lo opuesto? Coda o tacaña. ¿No? Digo, sí, lo opuesto, nada más estoy haciendo aquí un contraste. O a lo mejor eres amorosa, qué bueno. Esa es una cualidad que tú tienes. Destilas amor por todos lados, qué bueno. Pero ¿qué sería lo contrario? Odiosa, sí, cierto. O a lo mejor tienes la cualidad de que eres una mujer servicial, acomedida, diligente, ¿sí? Siempre estás buscando en qué servir, qué bueno. ¿Cuál sería lo opuesto? Floja, pasiva. Bueno, en esta mañana vamos a tratar de ver 5 cualidades en la vida de una mujer, en la vida de una esposa. ¿Y por qué digo una esposa? Porque la mujer que vamos a ver era una mujer que estaba casada, que tenía esposo, y vamos a ver qué clase de esposo tenía. Hace una semana atrás estaba repasando, ya tenía el sermón, y lo estaba repasando y haciéndole pues algunas complementaciones, detallitos, y le digo a mi esposa, ¿qué mujer tenía este hombre? Ella sabía de quién me estaba refiriendo. Yo, ¿qué mujer tenía este hombre? Y dice, sí, pero ¿qué esposo le tocó? Y ya, ay, sentí la pedrada. Dije, todavía estoy sangrando. ¿Sí? Bueno, en esta mañana vamos a ver la descripción de las características de este matrimonio. Y para ello quiero invitarles a que vayamos a Primera de Samuel, capítulo 25. Primera de Samuel, capítulo 25, que lo tengan abierto. No voy a leerlo porque es todo el capítulo y nos llevaría bastante tiempo, pero sí lo vamos a ir viendo de acuerdo a algunas porciones. Y aquí básicamente, en Primera de Samuel, capítulo 25, encontramos el matrimonio formado por Nabal y Abigail. Nabal y Abigail. Y en primer lugar, quiero que veamos la descripción de las características de ambos, porque tanto uno como otro tienen características o cualidades. En los versículos del 1 al 3, vean lo que dice. Vamos a ver en primer lugar las características de Nabal. Y dice así: murió Samuel y se juntó todo Israel y lo lloraron y lo sepultaron en su casa en Rama. Y se levantó David y se fue al desierto de Parán. Y en Maón había un hombre que tenía su herencia en Carmel,
el cual era muy rico y tenía 3,000 ovejas y 1,000 cabras, y aconteció que estaba esquilando sus ovejas en Carmel. Bueno, según el versículo número 2, aquí dice que encontramos a un hombre en Maón. Este hombre vivía en Maón. Esta región quedaba básicamente al sur de Judá. Pero además dice que era un hombre hacendado, es decir, que tenía una hacienda, como dice aquí, en Carmel. No cualquier hombre, no cualquier hebreo en aquella época, en aquel tiempo, llegaba a tener una hacienda o llegaba a ser pudiente, por decirlo así. Este Nabal era un hombre hacendado, poseía una hacienda, lo cual describe que era pudiente, y lo enfatiza más adelante, diciendo que era un hombre muy rico, muy rico. O sea, económicamente tenía solvencia, era pudiente. Entonces vean las características. En primer lugar, dice que vivía en Maón, quedaba al sur de Judá. Era un hombre hacendado, tenía una hacienda en Carmel, era un hombre muy rico, pudiente. Además podemos ver que parte de su riqueza a través de lo que se dice más adelante. Dice que tenía 3,000 ovejas y 1,000 cabras. ¿Cuántos gallos tienes? ¿Cuántos pollitos tienes? Bueno, ahora ya no se estilan gallos ni pollos, ¿verdad? Ahora son gatos o perros. Y hay mucha gente que tiene gatos y perros, ¿sí? ¿Cuántos gatos o cuántos perros tienes? Bueno, aquí vean, este hombre tenía 3,000 ovejas y 1,000 cabras. A través de esto podemos ver que había prosperado mucho, que Dios le había bendecido y que sí contaba con recursos suficientes. Pero también se nos dice el por qué había prosperado. Dice enseguida que era un hombre ¿qué? Trabajador. ¿Qué estaba haciendo? Dice que estaba en Carmel esquilando a sus ovejas. Esto es, obteniendo su lana de ellas, la cual comercializaba y dejaba buenos ingresos a su vida. Pero aún con estas cualidades, este hombre que tenía, no lo hacía ni sabio, ni hacía que este hombre pudiese disfrutar totalmente de sus bienes. ¿Y saben por qué? Por lo que vamos a ver más adelante. Sí tenía recursos, era trabajador, pero vamos a ver más adelante que de nada le servía todo eso, porque no era un hombre sabio. Y lo vamos a ver a través de la descripción de su nombre, lo que significa. Pero además también no lo disfrutaba totalmente del todo, porque siempre quería más, ambicionaba más. Es decir, su corazón no se saciaba por obtener bienes materiales. Y por más bienes materiales que trataba de obtener, se daba cuenta que estaba más vacío. Y lo vamos a ver más adelante. Veamos, por ejemplo, básicamente algunos versículos, y quiero llevarles a Proverbios para que vayamos aplicando esto a la vida de cada uno de nosotros. En este caso, estamos viendo la vida de Nabal o las cualidades de Nabal, y por lo tanto vamos a aplicar esto a nuestras vidas, los varones. Vean ustedes Proverbios capítulo 6, versículo 1 y 2. Proverbios capítulo 6, versículos 1 y 2. Hijo mío, si salieres fiador por tu amigo, si has empeñado tu palabra a un extraño, te has ensalzado con las palabras de tu boca y has quedado preso en los dichos de ¿qué? De tus labios. Básicamente, vamos a ver que Nabal, con todos sus bienes, no estaba satisfecho. Vean ustedes Proverbios capítulo 5, versículos del 10 al 20. Proverbios capítulo 5, versículos del 10 al 20. Dice así:
No sea que extraños se sacien de tu fuerza y tus trabajos estén en casa del extraño, y gimas al final cuando se consuma tu carne y tu cuerpo, y digas: cómo aborrecí el consejo, y mi corazón menospreció la reprensión. No oí la voz de los que me instruían, y a los que me enseñaban no incliné mi oído. Casi en todo mal he estado en medio de la sociedad y de la congregación. Luego dice: bebe el agua de tu misma cisterna y los raudales de tu propio pozo. Se derramarán tus fuentes por las calles y tus corrientes de aguas por las plazas. Sea para ti solo y no para los extraños contigo. Sea bendito tu manantial y alégrate con la mujer de tu juventud, como sierva amada y graciosa gacela. Sus caricias te satisfagan en todo tiempo, y en su amor recréate siempre. Vean lo que dice aquí. Dice que por más esfuerzo que haga el hombre, no se satisface de su trabajo, porque otros lo disfrutan y él no. Pero también dice aquí, en la segunda parte de estos proverbios: bebe el agua de tu propia cisterna. ¿A qué se refiere eso? A que el amor de tu esposa sea suficiente para satisfacer tu necesidad de placer sexual. Que no andes buscando tras la mujer que extraña o ajena. A eso se refiere. ¿Y saben qué? Nabal era un hombre adúltero. Era un hombre adúltero también. Engañaba a su esposa y disfrutaba del amor con otras mujeres. Pero no solamente eso, sino que era un hombre borracho. Se emborrachaba y no valoraba lo que realmente tenía en su casa, en su hogar. No valoraba a su esposa, a su mujer. Dice el versículo, regresando a nuestra historia, regresando a Primera de Samuel capítulo 25, vean el versículo 3a. Y aquel varón se llamaba Nabal. Ahí lo dice claramente. Y aquel varón se llamaba Nabal, y su mujer Abigail. El nombre de Nabal, ¿sabes lo que significa? Nabal significa necio. Necio. Algunas versiones lo traducen como tonto o insensato. Una persona que no oye ¿qué? Consejo o razón. ¿Sí? Un hombre necio. Probablemente era primo hermano mío. Ya que Orión, yo me llamo Vicente Orión. ¿Saben lo que significa Orión? Aparece en la Biblia. Hasta es bíblico. Aparece en el libro de Job. ¿Saben lo que significa Vicente? Necio también. Necio. Vicente significa victorioso. Victorioso, necio. Ese es el significado de mi nombre. ¿Sí? Bueno, aquí vemos nosotros que el nombre de Nabal significa ¿qué? Necio, insensato, tonto. Ahora bien, se nos dice también aquí, en este versículo, que estaba casado, que su mujer se llamaba Abigail. Estaba unido en matrimonio, es decir, no estaba soltero, tenía esposa, tenía mujer, tenía una responsabilidad, pero vivía como si estuviera soltero, ya que era un hombre adúltero. En Proverbios capítulo 18, versículo 22, se dice ahí: el que haya esposa, halla el bien y alcanza ¿qué? La benevolencia de Jehová. El que haya esposa, halla el bien y alcanza la benevolencia de Jehová. Versículo 13 de nuestro texto. Dice que era un hombre, vean otra característica de Nabal, era un hombre duro y de malas ¿qué? Obras. Esto lo podemos observar a través de sus acciones, de su conducta. En los versículos del 4 al 13, que veremos más adelante,
Ahí podemos observar básicamente que era un hombre duro de corazón y de malas obras, de malas acciones. ¿Por qué? Porque básicamente era un hombre prepotente, orgulloso, ¿sí? Que ofendía constantemente a su esposa, pero también a sus siervos, a sus siervas. Las lastimaba, las ofendía. Era agresivo. No necesariamente con golpes, pero sí con palabras hirientes o duras. ¿Sí? A eso es a lo que me refiero, básicamente. Y cuando un esclavo o un siervo suyo desobedecía sus órdenes, lo corría, lo castigaba. Versículo 13, vean lo que dice: pero el hombre era duro, como el diamante, así era su corazón, duro y de malas obras. Pero además dice que era del linaje ¿de quién? De Caleb. Obviamente era un hombre duro y de malas obras, pero además era del linaje de Caleb. Caleb era hijo de Jefoné, príncipe de la tribu de Judá. Esto según Números capítulo 13, versículo 6 y Números 14, versículo 6. Y uno de los 12 exploradores enviados por Moisés a reconocer la tierra de Canaán. Ustedes recuerdan la historia. Mientras volvieron, 10 de ellos volvieron muy pesimistas, trayendo malos informes. Pero Caleb y Josué fueron los únicos que aconsejaron a Moisés y a toda la congregación de los hijos de Israel que invadieran la tierra prometida, según Números capítulo 13, versículos del 1 al 14. Entonces, vean que tenía cierta descendencia naval. Era del linaje de Caleb. O sea, uno de los valientes, de los que se atrevieron a aconsejar a Moisés: sí, vayamos y conquistemos la tierra prometida. La tierra que Dios nos dio ciertamente tiene gigantes, pero Dios los ha entregado en nuestras manos. Pero ¿saben qué? Caleb no tenía esa cualidad de ser valiente. Él era muy cobarde. Era valiente con su gente, sintiéndose prepotente, pero ante los demás era bien cobarde. Y no lo digamos ante su esposa cuando lo confrontaba, porque su esposa lo confrontaba varias veces. Ahora bien, veamos algunas de las características de Abigail, ¿sí?, que era la esposa de Nabal. Vean el versículo 3b. Era aquella mujer, vean la primera característica, de buen entendimiento y de hermosa apariencia. Aquí encontramos dos características. La primera de ellas, una mujer de buen entendimiento. Esa es la primera característica. Podríamos decir que era una mujer sabia, una mujer inteligente, una mujer de buen razonamiento, lo cual también lo podemos observar en el versículo 33. Vean el versículo 33 de este capítulo 25, ya después de que ella habla con David. Dice ahí: y bendito sea tu ¿qué? Razonamiento. Hasta David se quedó impresionada de ella cuando esta mujer Abigail va y habla con él. Inmediatamente, si algo sorprendió a David, fue el razonamiento de esta mujer. Una mujer totalmente ¿qué? Sabia. Proverbios 14:1 dice así: la mujer sabia, la mujer de buen entendimiento, de buen razonamiento, ¿qué hace? Edifica su casa. Mas la necia, ¿cómo se llamaba el esposo de ella? Nabal. Mas el necio o más la necia, con sus manos ¿qué? La derriba, la destruye. Proverbios 31:26. Las características de la mujer virtuosa.
Proverbios 31:26 dice, abre su boca ¿con qué? Con sabiduría. Abre su boca con sabiduría. Y la ley de clemencia está en su lengua. Es decir, es misericordiosa, no juez, no cuchillito de palo, no rencillosa. Es una mujer sabia, una mujer que cuida sus palabras al hablar. Proverbios 19, versículo 20 y 21. Dice ahí, escucha el consejo y recibe la corrección para que seas ¿qué? Sabia en tu vejez. Muchos pensamientos hay en el corazón de la mujer, mas el consejo sabio de Jehová es el que permanece. Mas el consejo sabio de Jehová permanecerá. Segunda característica de esta mujer, Abigail, dice que no solamente era de buen entendimiento, sabia, prudente, de buen razonamiento, sino que es una mujer hermosa, de hermosa apariencia. Vean, estas dos cualidades es para deslumbrar o derretir a cualquier hombre. Sabia, inteligencia, y luego bella, atractiva. ¡Wow! ¿Sí? Esta es la segunda característica. Es una mujer guapa, atractiva, bella. Yo siempre he creído, mis hermanos, y sobre todo mis hermanas, yo siempre he creído que todas las mujeres son atractivas, son guapas. Es decir, cada una de ustedes, hermanas, tiene lo suyo. El problema a veces está en que descuidan su apariencia. No todas, algunas descuidan su apariencia. ¿A qué me estoy refiriendo? A su apariencia física, a su arreglo personal. ¿Sí? Y aprovecho aquí para hacer un comercial. Les recomiendo productos, ustedes ya saben. ¿Sí? Vean ustedes Proverbios 31, versículo 22. Proverbios 31, 22, otra vez, la mujer virtuosa. Ella dice, se hace tapices de lino fino y púrpura es su vestido. O sea, cuida su ¿qué? Su arreglo personal. Es importante. Dice, hace tapices de lino fino, pero de púrpura es su vestido. No cualquiera podía tener una tela de púrpura. La púrpura era cara. Proverbios 31, 25 dice, fuerza y honor son sus ¿qué? Vestiduras. Nuevamente, fuerza y honor son sus vestiduras, y se ríe ¿de qué? De lo porvenir. Proverbios 31, 30, engañosa es la gracia y vana la hermosura. La mujer que teme a Jehová, esa será alabada. ¿Y saben qué? Abigail era una mujer temerosa de Dios. Conocía al Dios de Israel. Conocía al Dios vivo y verdadero. Temía a ese Dios. Puede ser una mujer bella, atractiva, pero si no es temerosa de Dios, su belleza no sirve de nada. Abigail era sabia, temerosa de Dios y atractiva, guapa. Ahora quiero que veamos rápidamente la descripción de la conducta y actitud y sentencia para Nabal. Vean la descripción de la conducta, es decir, de la actitud y la sentencia para su esposo Nabal. Versículos del 4 al 13 y versículos del 37 al 38. En los versículos del 4 al 13 podemos observar que se dice de Nabal que David solicitó provisiones para su ejército cuando estaba desterrado durante el reinado del rey Saúl.
Saúl estaba persiguiendo ¿a quién? A David. Por lo tanto, David estaba desterrado ¿de dónde? Del pueblo hebreo. Y andaba huyendo. Y se le estaba uniendo a David la gente que lo empezaba a seguir. Y ya tenía gran número de gente, de pueblo que lo seguía. Pero no tenían víveres, no tenían recursos. Sus víveres y sus recursos habían disminuido. Y entonces dice que David solicitó provisiones para su ejército y le pidió a Nabal, no directamente él, sino que envió a unos mensajeros, a unos soldados que seguían a David. Y le dijeron, ve y dile estas palabras a Nabal. En vez de ayuda, Nabal envió insultos, lo cual enojó grandemente a David, pues él proveía la protección de la región y quizás esperaba cierta gratitud. Es decir, David con sus soldados varias veces libraron a los pastores, a los siervos de Nabal, los cuidaron. ¿De quién? De los filisteos, que no los atacaran, que no perdieran ninguna oveja. Y David, en pago a eso, a ese servicio, por decirlo así, esperaba una gratificación cuando ¿qué? Cuando manda a estos hombres a pedirle a Nabal que le dieran una ayuda para el ejército. Pero en lugar de esto recibe insultos, lo cual hace que David se enoje. ¿Por qué? Porque ya vimos que Nabal era un hombre duro y de malas obras, y además, vuelvo a repetir, se emborrachaba constantemente. En otras palabras, su petición le fue denegada, le fue rechazada. Eso dice el versículo número 12. Cuando David decide subir con 400 hombres armados para castigar la insolencia de Nabal, entonces es cuando interviene Abigail. Versículo número 13. Abigail interviene con inteligencia, con sabiduría, con humildad. ¿Por qué? Porque David venía a arrasar la casa de Nabal, sus siervos, su familia, iba a acabar con todo. Ya que al solicitar una ayuda, recibe insultos. ¿Por qué? Porque Nabal era un hombre perverso, de corazón, era duro, era déspota, era grosero. Y en esa actitud fue la que despidió a los siervos de David, a los soldados. David se enoja, se enciende, se prende y dice, esto no va a quedar así. Voy a arrasar totalmente con todo lo que tiene Nabal. Y voy a quedarme con todo lo que tiene, con todo el despojo. Voy a matar a todos sus siervos, a su descendencia, si es que la tiene, a todos. Pero en el versículo 13, vuelvo a repetir, interviene ¿quién? Abigail. Abigail. ¿Sí? En los versículos del 36 al 38, para terminar un poquito ya lo de Nabal, que no es lo que yo quería enfatizar, sino más bien a Abigail, no fue David quien dio el pago a Nabal por su conducta, por su actitud, sino el propio Dios. En los versículos 36 al 38 vemos que cuando ya pasa todo el relato este que estamos analizando y Abigail le dice a su esposo lo que hizo, que vamos a ver ahorita qué fue lo que hizo Abigail, cuando le declara todo esto, Nabal se queda así como piedra, helado, sorprendido totalmente de lo que su esposa había hecho.
En pocas palabras, ¿saben qué fue lo que hizo Abigail? Salvarle el pellejo. Salvarle el pellejo a su esposo. Porque iba a morir. ¿En manos de quién? De David. Y de sus soldados, de su ejército. Cuando Abigail le dice esto, él se queda como piedra, le viene una enfermedad y a los 10 días fallece. 10 días después fallece. ¿Quién le quitó la vida? No fue David, no fue Abigail, fue Dios. Fue Dios. Veamos ahora la descripción de la conducta y la actitud de Abigail. ¿Y cuál fue la recompensa para Abigail? La recompensa para Nabal, ¿cuál fue? La muerte. La muerte. Porque él sí era un hombre que codo, era de Monterrey probablemente. No era de Monterrey. Pero dicen que los de Monterrey son ¿qué? Bien agarrados, ¿verdad? Bien codos. Bueno. Entonces, para él fue la muerte. Pero vean la descripción de la conducta, o sea, la actitud de Abigail y cuál fue la recompensa. Versículo 17. Dice que sus siervos de Nabal sabían perfectamente cómo era él. Le conocían también. Dice ahí en el versículo 17 que era un hombre tan perverso y además que no oía de razones, que no hay quien pueda hablarle. Era déspota, prepotente, grosero. Los mismos siervos de Nabal sabían cómo era su señor. Versículo 18 y versículo 27. En estos versículos nos muestra básicamente la generosidad de ¿quién? De Abigail. La tercer característica de esta mujer. Vean, ya vimos que era ¿qué? Sabia, bella, hermosa. Ahora la tercer característica de Abigail, según el texto, es que era generosa, era dadivosa, era compasiva, misericordiosa. Todo eso está implícito en esta palabra generosidad, dadivosa. Dice que tomó 200 panes, 2 cueros de vino, 5 ovejas guisadas en barbacoa. ¡Wow! No, bueno, no dice que era barbacoa, pero dice que eran guisadas. 5 medidas de grano tostado, 100 racimos de uvas pasas y 200 panes de higos secos. Vean todo lo que tomó rápidamente la esposa. ¿Por qué tomó esto Abigail? Porque uno de los siervos se enteró de todo. Se enteró de cómo los soldados de David habían venido a pedir ayuda. Nabal los despide groseramente y con las manos vacías, ¿sí? Y después se entera de que viene David a querer arrasar la casa, a toda la familia. Entonces este siervo va con su ama, ¿sí? Y le platica todo. Y ella, vean la sabiduría, la pone en práctica. La sabiduría es algo que Dios nos da, pero que hay que poner también ¿en qué? En práctica. Y ella fue y le dijo a sus siervas, ¿verdad? Prepárenme todo esto: 200 panes, 2 cueros de vino, 5 ovejas guisadas en barbacoa, 5 medidas de grano tostado, 100 racimos de uvas pasas y 200 panes de higos secos. Vean lo que dice Proverbios 31:15. Regresando a la mujer virtuosa, Proverbios 31:15. Se levanta aún de noche y da comida a su familia y ración ¿a quién? A sus criadas. Proverbios 31:20. Alarga su mano ¿a quién? Al pobre, y extiende sus manos ¿a quién? Al menesteroso. Ahora, aquí viene una pregunta interesante, hermanas. La pregunta es:
¿Amaba Abigail a su esposo? Claro que sí. A pesar de que él era borracho, mujeriego, ¿sí?, déspota, grosero, altivo. Bueno, hasta dice la Biblia que era idólatra, porque él, siendo del pueblo de Dios, siendo hebreo, ya se había apartado tras dioses ajenos y adoraba a ídolos. A pesar de ser idólatra, borracho, mujeriego, ahora sí que parrandero y de todo, y jugador, ¿sí? Vean, Abigail amaba a su esposo. ¿Saben por qué? Porque actuó para salvar su pellejo. Su sabiduría la puso en práctica para salvar el pellejo de su esposo, porque lo amaba. Porque para ella era su esposo, su único esposo, su marido. Ella no era la infiel, ella no era la grosera. Vean las características que ella tenía. Y todavía no terminamos, hermanos. ¿Sí? Claro que amaba a su esposo. Salvó la vida de su esposo de manos de David. En Proverbios 31:12, vean lo que dice Proverbios 31:12, aplicando esto. ¿Le da a ella qué? Bien y no mal todos los días de su vida. ella, ¿cómo trataba a Nabal? Bien. Le da a ella bien y no mal todos los días de su vida. A pesar de que del esposo lo único que recibía, ¿sabes qué eran? Humillaciones, desprecios. Pero ella hacía su papel conforme a lo que Dios dice, amándolo, respetándolo, siendo sumisa. Ella lo amaba así. No era el Nabal con el que se había casado, porque Nabal, cuando la conquista, acuérdense, cuando uno anda de novio, aparenta muchas cosas. Te bañas, te arreglas, te perfumeas, usas hasta de todo, ¿verdad? ¿Y ya casado? Te huelen los pies, no te has lavado la boca. Empiezan todos los defectos a salir. ¿Sí o no? Le da a ella bien y no mal todos los días de su vida. Ahora, aquí viene otra pregunta también muy interesante, y creo que es más interesante que la anterior. La pregunta es: ¿está Abigail pasando por encima de la autoridad de su esposo? ¿De la cabeza? Al haber actuado y procedido sin decirle nada a él, porque no le dijo nada. ¿Se lo dice o se lo declara después, posterior? Pero no se lo dice inmediatamente. La pregunta entonces es: ¿está pasando por encima de la autoridad de la cabeza de su esposo? Cualquiera diría que sí, aparentemente sí, está actuando por encima de la cabeza del esposo, por encima de la autoridad. Pero ¿saben? No es así. Ella está actuando primeramente en protección y en defensa de su familia, de los suyos, de su esposo. Porque sabía cómo era su esposo, testarudo, necio, que no oía de razones. Si ella va y le dice: mira, viene David a matarte, tal vez él hubiera dicho: pues vamos a huir, ¿sí? O ¿sabes qué? Vamos a salir de esta forma. Hubiera planeado algo, tal vez Nabal. Pero ella no se lo dice, porque ella sabía que no lo iba a escuchar. No los había escuchado a ellos, no le iba a escuchar a ella. De por sí a ella no le hacía caso.
Entonces, Abigail está actuando en protección y en defensa de su esposo, de su familia. ¿Por qué? Porque lo amaba. Proverbios 31:10. Vean lo que dice Proverbios 31:10. El corazón de su marido está en ella, ¿qué? Confiado. Y no carecerá de ganancias. Es decir, aquí dice que el esposo puede descansar y confiar en su esposa, en que lo que ella hace es en bienestar de quién, de la familia y del hogar, de los suyos. Está confiado. Proverbios 31:25 dice: fuerza se arma o se viste de valor, fuerza y honor son sus vestiduras, y se ríe ¿de qué? De lo porvenir. Versículos 23 al 24 de nuestra historia. Vamos a nuestra historia. En estos versículos 23 al 24, en ellos podemos observar la cuarta y la quinta característica de Abigail. ¿Sabes cuál es la cuarta y quinta característica? La cuarta característica es que era una mujer pacificadora. ¿Qué significa eso? ¿Sí? Que no fue a hacer guerra con David. No fue a pelear con David. Fue a hacer ¿qué? Paz. Con sabiduría e inteligencia actuó para pacificar, para bajarle el coraje ¿a quién? A David. Porque David venía con todo. Y esta mujer actuó pacíficamente, pacificadora. Pero además fue una mujer sumisa, es decir, humilde, mansa. ¿A quién? A la autoridad de David. Cosa que su esposo no reconoció. Nabal no reconoció la autoridad de David, pero Abigail sí. Dice que mandó a los siervos con las cosas por delante y ella iba por detrás. Y ella bajó por un cerrito, por una barranquita, para acortar camino. Y ya cuando se encuentran los siervos con David, David casi desempuña las espadas con los que venía 400 hombres y los iban a matar. Y entonces dice que Abigail, viendo la situación, dice que se bajó prontamente del asno que montaba. Vean la actitud que ella tomó. Se bajó prontamente del asno que montaba. Se postró sobre su rostro delante de David, en segundo lugar. Se inclina a tierra, se echa sobre sus pies y en cuarto lugar habla con sabiduría, con prudencia, inteligencia, buscando la paz, siendo pacificadora, no echándole más leña al fuego. ¿Sí? En los versículos del 24 al 31 se menciona, fíjense bien, hermanas, en los versículos del 24 al 31 se menciona por lo menos 13 veces la frase o la expresión Señor mío o mi Señor. Abigail siempre se dirigió a David como mi Señor, Señor mío. 13 veces en los versículos del 24 al 31. Una mujer sumamente inteligente, buscando la paz. Esta semana coincidió, por decirlo así, que en la serie de Reyes, que se está transmitiendo en imagen en el canal 3.1, ¿sí? Todos los días, de lunes a viernes, de las 7 a las 8 de la noche, se está transmitiendo la serie de Reyes. Y exactamente dio este relato. Y a mí me impresionó ver, una cosa, hermanos, es oír. Ustedes ahorita están oyendo. Pero yo hasta dije, ¿cómo no tengo aquí para grabar y llevarles por lo menos esa porción el domingo a mis hermanas y que la vean ahí?
que la vean ahí en vivo, porque ver la imagen, híjole, ilustra más. Y el relato en esa escena, como lo presentan ahí, Abigail, mis respetos. Una mujer atractiva, bella, sabia, inteligente, habla con prudencia, con sabiduría, muestra humildad hacia su Señor, respeto, reconoce la autoridad, y las palabras que utiliza, bueno, son las palabras que están aquí en la Biblia, pero verlo ahí te impacta, te impresiona de momento. ¿Por qué? Porque vuelvo a decir, una cosa es cuando tú ves y otra cosa es cuando tú oyes. Queda más grabado cuando tú ves algo o cuando te lo ilustran que cuando tú lo escuchas. Pregunto, mis hermanas, ¿ustedes cómo se dirigen a su esposo? ¿Cómo le hablan a su esposo? Mi gordo, mi panzón, mi barrigón, mi pelón, mi chimuelo. ¿Cómo le dicen? Primera de Pedro, capítulo 3. Primera de Pedro, vean. Primera de Pedro, capítulo 3, versículos del 5 al 6. Dice así: porque así también se ataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios, estando como, en primer lugar, sujetas a sus maridos, como Sara obedecía a Abraham, llamándole, ¿cómo le llamaba? Señor. Es decir, reconociendo su autoridad, de la cual vosotras habéis venido a ser hijas, si hacéis el bien sin temer ninguna amenaza. Ahora, vean, regresemos a nuestro texto. Vean la actitud de David. ¿Has visto a alguien furioso? ¿Alguna vez has visto a tu esposo furioso, enojado, gruñón? ¿Sí lo has visto? ¿Sí? ¿O a una persona así? Vean, así estaba David, ¿sí? Pero vean, cuando esta mujer Abigail empieza a hablar con él y toma la actitud de humildad y de postrarse y de llamarle mi Señor y reconocer su autoridad, David inmediatamente, ese semblante duro, agresivo, de odio, ¿qué pasó? Cambió totalmente. Versículos 32 al 35. Vean ustedes ahí lo que se nos dice. En los versículos 32 al 35, la actitud de David: alabó a Jehová por dicho encuentro. Primero, él glorificó a Dios por ese encuentro. En segundo lugar, alabó el razonamiento de Abigail. La bendijo por haberle estorbado, por haberle impedido el ir a derramar sangre. ¿Qué? Dice que alabó el razonamiento de Abigail. La bendijo por haberle estorbado, es decir, impedido de ir a derramar sangre. En tercer lugar, recibió de su mano lo que le había traído. El presente, los víveres, los recibe David. Y en cuarto lugar, dice que la despide en paz a su casa. La despide en paz a su casa. No cabe duda, mis hermanos, no cabe duda lo que la palabra de Dios nos dice. Proverbios 15, versículo 1 y 2. Vean lo que dice ahí. Proverbios 15, versículo 1 y 2. ¿Qué dice? La blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. La lengua de los sabios adornará la sabiduría, mas la boca de los necios hablará sandeces. Abigail tenía una boca así.
una boca y una lengua sabia. ¿Por qué? Porque tenía una blanda respuesta. No una palabra áspera. No llegó con David y ¿qué le vas a hacer a mi esposo? No te metas con él, que para eso estoy yo. No llegó así. Ella llegó con humildad. Terminamos con la recompensa de Dios para Abigail. ¿Cuál fue la recompensa de Dios para Abigail? Versículos del 38 al 41. En primer lugar, Dios le quitó o la privó o la libró de ese esposo malo y perverso. ¿Tienes un esposo malo y perverso? Dios te puede librar de él. Miren, les platico brevemente un testimonio, muy breve. Hace muchos años atrás en la iglesia teníamos a una hermana muy amada, muy querida. Se llamaba Socorrito, se llama Socorrito, todavía vive. Ella, cuando viene a los pies de Cristo, quiere servirle al Señor y se involucra en la iglesia y muy activa, muy servicial, hermana. Pero su esposo, duro de corazón. Le prohibía a veces ir a la iglesia, le prohibía a veces involucrarse en actividades en la iglesia, ¿sí? Muy duro, la humillaba, ¿sí? Él no creía en Dios, según él, ateo, duro de corazón, ¿sí? Él era policía, imagínense, ¿sí? Bueno, en cierta ocasión él estaba limpiando su arma, estaba limpiando su pistola, su arma, y ¡puch! Sale la bala, sale el disparo, y queda el muerto ahí en el lugar, queda muerto. Dios libró a la hermana de ese esposo malvado. Los caminos de Dios y la forma en que Dios actúa a veces, y a raíz de ahí, mis hermanos, la hermana, miren, servicial en todo, en la iglesia se acomedía, trabajaba, se involucró en evangelismo, le gustaba mucho evangelizar, era muy buena para el evangelismo, tomaba cursos, servía con los niños, muy activa la hermana. Los caminos de Dios. No quiere decir que Dios vaya a actuar así con tu esposo en tu situación, no sé, ¿verdad? Pero Dios trabaja de diferentes formas y maneras, ¿sí? Pero no solamente quedó en eso, no solamente le quitó o la privó o la libró de ese esposo malo y perverso. Dice más adelante que David envió por ella. ¿Sabes para qué? Para tomarla por esposa. Pues, hermanos, ¿quién no quiere una esposa así o una mujer así? Digo, sabia, inteligente, prudente, ¿sí? Hermosa, ¿sí? Humilde, sumisa, ¿sí? Temerosa de Dios, generosa, dadivosa, ¿sí? Vean todas las cualidades que tenía esta mujer. Y dice que Abigail, una vez más, dice, se somete a la autoridad, es decir, no cuestiona, no contradice a la autoridad, obedece, se levanta, toma sus cosas y viene para ser mujer de David. Y además, no solamente mujer de David, dice para sierva de los siervos de su Señor. Estuvo dispuesta a servir también ¿a quién? A los siervos de su Señor, a los soldados del ejército de David.
Bueno, tantas cosas tiene este relato, hermanas, pero vean, por lo menos hay 5 cualidades, o 6 aquí, muy claras, que tenía Abigail. La pregunta es, ¿qué cualidades tienes tú, hermana? ¿Son algunas de estas? Dios quiera que sí. Hermanas, con todo mi amor, de veras les digo, teman a Dios. Teman a Dios, busquen su palabra, sus mandamientos. Dios honra a los que le honran. Tomen el ejemplo de esta mujer de Abigail. No el ejemplo del esposo malvado. Vamos a inclinar nuestro rostro y vamos a orar. Bendito Señor, en esta mañana damos gracias por tu palabra y damos gracias por el testimonio de esta mujer, Abigail. Una mujer sabia, una mujer atractiva, una mujer generosa, dadivosa, una mujer humilde, temerosa de ti, una mujer que estuvo dispuesta, a pesar del esposo que tuvo, a dar hasta su vida por él. Porque muy probablemente David la pudo haber matado. Pero Señor, tus caminos son inescrutables. Tú tocaste el corazón de David a través de las palabras también de Abigail. Señor, nos damos cuenta que tú tienes todo bajo tu control, que para ti nada hay imposible. Y sabemos, Señor, que tú que trabajas en la vida y en el corazón de tus hijos, también estás formando mujeres y hermanas en esta iglesia con estas características, con estas cualidades, que te teman, que estén dispuestas a servirte, que estén dispuestas, Señor, a llenar esas características que te agradan a ti y que serán de bendición para las vidas de ellas. Señor, yo te pido que sigas trabajando en la vida de cada una de tus hijas en esta iglesia, pero también en la vida de tus hijos también. Haz a un lado a los navales, que no haya navales aquí en esta iglesia. Señor, gracias porque tu palabra es viva y es eficaz. Y gracias por cada hermana, por sus cualidades, por sus atributos y también por sus defectos, porque tú también los corregirás en su debido tiempo y momento, para gloria tuya. En el nombre de Jesús, amén.